Desde el instante mismo en que se reveló al mundo, el Lockheed L-1011 TriStar parecía como si el futuro hubiera llegado antes de lo previsto. Contaba con una configuración de motor de cola inconfundible y una tecnología que ninguna otra aeronave comercial del planeta podía igualar. Prometía vuelos más suaves, aterrizajes más seguros y una cabina sorprendentemente silenciosa, justo en una época en que los viajeros estaban acostumbrados a motores rugientes y descensos bruscos que te hacían temblar. Las aerolíneas le prestaron mucha atención. Los rivales empezaron a inquietarse, y durante un efímero lapso dio la impresión de que Lockheed estaba a punto de reescribir las reglas del juego en la aviación comercial. Sin embargo, la historia del TriStar demostraría que incluso los aviones más avanzados pueden ser derribados por fuerzas que nada tienen que ver con la pista de aterrizaje. Para mediados de los años 60, el mundo de los vuelos comerciales se encontraba en el umbral de una nueva era. Los Boeing 707 y los Douglas DC-8 habían acercado el mundo y convertido los viajes a reacción de larga distancia en algo habitual, casi de todos los días. Pero un nuevo concepto estaba tomando forma: el avión de fuselaje ancho. Una máquina capaz de transportar cientos de viajeros más, ofrecer mayor comodidad y reducir las tarifas simplemente por su tamaño colosal. La respuesta de Boeing ya estaba en marcha: el enorme avión Jumbo 747. Pero para las aerolíneas, sobre todo en Estados Unidos, todavía existía un vacío entre esos jumbos de largo alcance y los reactores de fuselaje estrecho más pequeños. Querían una máquina que pudiera mover más gente que un 707, que gestionara rutas transcontinentales y algunas internacionales, y que lo hiciera con una economía más sólida. American Airlines lanzó la solicitud. Su dirección imaginaba un avión de fuselaje ancho más pequeño, con unas 250 plazas, optimizado para vuelos nacionales de alta densidad, pero lo suficientemente flexible para el servicio transoceánico. Esa fue la chispa que encendió dos diseños rivales. Uno vino de McDonnell Douglas, el otro de Lockheed. Desde el primer momento, los dos contendientes tomaron caminos distintos. McDonnell Douglas presentó lo que se convertiría en el DC-10, un trimotor con un diseño sencillo y sin florituras, diríamos funcional y al grano. Utilizaría los probados motores General Electric CF6, ya testados y próximos a la certificación. El motor montado en la cola se ubicaba dentro de un conducto cilíndrico recto que atravesaba directamente el estabilizador vertical. Esto simplificaba las cosas, aceleraba la producción y mantenía los costes a raya. Lockheed, sin embargo, no quería simplemente igualar al DC-10, querían superarlo, ir un paso más allá. Su propuesta, el L-1011 TriStar, sería más avanzado, más eficiente y más silencioso. Pero esas ambiciones trajeron consigo complicaciones. Primero, Lockheed optó por un elegante conducto en ese para alimentar el motor de cola. En lugar de canalizar el aire directamente a través de la aleta vertical, la toma de aire se colocó en la base de la aleta y se curvó hacia arriba con una elegante y aerodinámica barrida. Esto le dio al TriStar un flujo de aire más limpio, menos resistencia aerodinámica y un perfil absolutamente único. Era ingeniería hecha arte, pero el arte es más difícil de construir que un simple tubo. Segundo, Lockheed se comprometió plenamente con una única opción de motor. Fue un salto adelante, una apuesta fuerte. Un turbofán de triple carrete diseñado para ofrecer una economía de combustible excepcional y un funcionamiento silencioso, pero también era completamente nuevo y sin opción de respaldo. Si Rolls-Royce tropezaba, Lockheed tropezaría con ellos. McDonnell Douglas, en contraste, gozaba de la tranquilidad de contar con múltiples proveedores de motores. ¿Por qué no hacerlo simplemente bimotor y ahorrarse el gasto de ese tercer propulsor? Porque en aquel momento, sencillamente, no podían. Las regulaciones de la FAA, moldeadas por una filosofía de seguridad conocida como ETOPS, o estándares de rendimiento operacional para bimotores de alcance extendido, restringían a los aviones de dos motores a rutas que siempre los mantuvieran a menos de 60 minutos de un aeropuerto al volar sobre el Atlántico o el Pacífico. Esa norma hacía que los bimotores fueran inservibles para tales travesías. 3 motores significaba que podías cruzar océanos con un colchón de seguridad y sin escalas. Para las aerolíneas, ese fue el punto decisivo, el que marcó la diferencia.
Tanto el DC-10 como el TriStar podían cubrir rutas nacionales de alto tráfico, como Los Ángeles a Nueva York, y rutas transatlánticas a Europa. Pero una vez más, Lockheed prometía algo más, ir un paso por delante, mayor alcance, cabinas más silenciosas, pilotos automáticos avanzados e incluso una cabina de vuelo capaz de realizar aterrizajes completamente automáticos con visibilidad cero. Sobre el papel sonaba impecable, un sueño, pero esos extras tenían un precio tanto en dólares como en tiempo. Mientras McDonnell Douglas se movía con agilidad para poner el DC-10 en servicio, el TriStar de Lockheed se vio atrapado en un lento y tedioso proceso de contratiempos de ingeniería, obstáculos de certificación y un peligroso problema externo, el colapso financiero de su único proveedor de motores. Ese giro inesperado, gestándose a miles de kilómetros de distancia en Gran Bretaña, desbarataría el calendario de Lockheed y le daría al DC-10 una ventaja inicial masiva. Una ventaja que, en la aviación comercial, puede marcar la línea entre el dominio y el desastre, sin punto medio. Cuando Lockheed plasmó el L-1011 en los taberos de diseño de Burbank, entendieron que simplemente igualar al DC-10 no sería suficiente. McDonnell Douglas ya había asegurado clientes importantes, estaba a punto de volar primero y defendía una filosofía de lo suficientemente bueno para ahora mismo, sin más dilaciones. Los ingenieros de Lockheed, orgullosos de su herencia en aeronaves militares, querían una ventaja que hiciera que el DC-10 pareciera anticuado en el momento en que las ruedas del TriStar despegaran de la pista. Esa ventaja era un motor, no un motor cualquiera, sino el Rolls-Royce RB211. Sobre el papel era una maravilla. El primer turbofán de triple carrete del mundo, que prometía un empuje más suave, un funcionamiento más silencioso y una mayor eficiencia en el consumo de combustible. El General Electric CF6 del DC-10 no podía igualarlo. El RB211 permitiría al TriStar volar a mayor velocidad de crucero, ascender más rápidamente y consumir combustible con mayor suavidad, mientras seguía produciendo suficiente empuje para operar desde pistas más cortas. Y más allá de las cifras, había un factor de prestigio innegable. Esto era Rolls-Royce, un nombre que evocaba un toque de refinamiento de la ingeniería británica, capaz de seducir a las juntas directivas de las aerolíneas. Pero apostar todo el programa a un motor completamente nuevo y sin probar era una apuesta de alto riesgo, sobre todo si se desarrollaba a miles de kilómetros de la línea de montaje de Lockheed. McDonnell Douglas, por su parte, se había cubierto las espaldas. El DC-10 podía aceptar el CF6 o el Pratt & Whitney JT9D, lo que le daba una red de seguridad si un programa de motor flaqueaba. Lockheed no tenía tal alternativa. El L-1011 estaba ligado al RB211, para bien o para mal, con todas las consecuencias. Los primeros indicios de problemas aparecieron cuando Rolls-Royce comenzó a buscar reducciones de peso. Los primeros RB211 resultaron más pesados de lo esperado, lo que impulsó un cambio a palas de ventilador de fibra de carbono. Un concepto de vanguardia a principios de los años 70. Desgraciadamente, las palas tenían una preocupante tendencia a romperse en pedazos al ser probadas contra aves o escombros de la pista. Los rediseños costaron tiempo. El tiempo costó dinero. Y el dinero era algo que Rolls-Royce estaba quemando a un ritmo alarmante, como si no hubiera mañana. En 1971, el peor de los escenarios se hizo realidad. Rolls-Royce se declaró en bancarrota. El gobierno británico intervino para nacionalizar la empresa, pero esto generó dolores de cabeza diplomáticos. Los funcionarios estadounidenses se enfrentaron de repente a la realidad de que un importante avión de pasajeros de Estados Unidos dependía de un motor de una empresa extranjera de propiedad estatal. Para Lockheed, la línea de producción se ralentizó hasta detenerse casi por completo, mientras abogados y políticos discutían los términos del rescate. El DC-10, mientras tanto, seguía saliendo sin pausa de Long Beach, cumpliendo pedidos de aerolíneas que, de otro modo, podrían haber ido a parar al TriStar. Lo notable es que, en ese momento crucial, las ventajas técnicas que prometía el L-1011, cabinas más silenciosas, menor consumo de combustible, ascensos más suaves, se volvieron insignificantes para las aerolíneas que necesitaban aviones de inmediato, y no mañana. El DC-10 era menos pulido, menos sofisticado, si se quiere, pero estaba disponible, listo para volar. Y en aviación, la disponibilidad es un argumento de venta poderosísimo.
Este retraso no solo abolló la cartera de pedidos de Lockheed, sino que destrozó el impulso antes de que pudiera formarse, obligándolos a una carrera constante por ponerse al día, un tira y afloja sin fin. Y aún así, el rendimiento final del RB-211 demostraría más tarde que los instintos de Lockheed eran acertados. El motor se convertiría en el favorito de los pilotos por su suavidad y fiabilidad una vez que maduró. Pero para cuando estuvo listo para brillar, el DC-10 ya se había afianzado en las flotas de American, United y una creciente lista de operadores internacionales. Lockheed estaba entrando en un terreno donde su oponente ya había sumado puntos, y con ventaja. La saga del RB-211 no fue solo un desafío de ingeniería, se convirtió en la primera grieta en la armadura comercial del TriStar. Lo más irónico, sin embargo, fue que la misma tecnología que ralentizó al L-1011 décadas más tarde influiría en algunos de los bimotores más exitosos de la historia. Un beneficio que McDonnell Douglas nunca disfrutaría directamente. ¿Qué cosas tiene el destino? Cuando el TriStar finalmente surcó los cielos en noviembre de 1970, era todo lo que Lockheed había prometido en la hoja de rendimiento. Por fuera, lucía elegante, más refinado que el DC-10, con su característico conducto en S alimentando el motor central. Pero la verdadera magia estaba en su interior. Los pasajeros entraban a una cabina que se sentía más silenciosa y espaciosa que cualquier cosa que su rival pudiera ofrecer. La configuración de triple carrete del RB-211 silenciaba el retumbo de baja frecuencia, y la cabina ancha permitía pasillos generosos y compartimentos superiores más grandes. Pequeños detalles que hacían que los vuelos largos se sintieran más civilizados, más llevaderos. En la parte delantera, los pilotos eran recibidos por una cabina que establecía nuevos referentes en la industria. El L